¿Y si fracaso antes de empezar? En los próximos 3 minutos descubrirás por qué este miedo, que parece tan íntimo, es en realidad un puente hacia la mejor versión de ti. Nunca haces nada bien. Imagínate a Diego arrodillado en el suelo de la habitación futura, rodeado de tornillos rebeldes y tablones que no encajan. Mientras forcejea con la última baranda, escucha en su mente aquella voz severa de la infancia: «Nunca haces nada bien». El crujido de la madera parece un eco de ese juicio. Entonces entra Juana, deja suavemente una mano en su hombro y, sin corregirle la técnica, le susurra: «No es la cuna la que te define, sino el amor que intentas poner en cada tornillo». En ese instante, Diego descubre que su temor de fallar no es un muro, sino una puerta mal alineada. Basta un pequeño ajuste de perspectiva para que encaje. ¿Qué ajuste exacto hizo Diego para girar la cerradura emocional? Te lo revelo en unos minutos. Transformaciones físicas del mes. En la semana 28, tu bebé pesa ya 1,3 kg y mide unos 38 centímetros. Imagina un balón de fútbol pequeño que practica su propia rutina de respiración bajo el agua. Cuando Juana coloca la mano de Diego sobre su vientre, siente un leve salto. Es hipo, el ensayo general de esas carcajadas que un día llenarán la casa. Invítalo a contar 10 pataditas, respirando juntos. Cada número en voz alta graba una memoria afectiva en el cerebro del bebé y, al mismo tiempo, va tallando en Diego la convicción de que su presencia sí importa. ¿Qué sucede con el corazón del bebé cuando escucha tu voz grave? Hablaremos de eso pronto. Transformaciones emocionales y mentales. Ser papá es como cambiar de traje sin probador. Llevas puesto el de hijo, con bolsillos llenos de historias pendientes, y al mismo tiempo intentas abrochar el de padre, que aún huele a nuevo. El miedo de Diego, y quizá el tuyo, susurra: ¿y si termino imitando lo que juré evitar? La salida no es huir, sino nombrar ese temor, sacarlo del armario, luego compartirlo en voz alta con quien te vea sin juicio. Después respirarlo, 4 segundos de entrada, 7 de sostén, 8 de salida, para demostrarle al cuerpo que no hay tigre a la vista. Por último, actuar en miniatura, leer un cuento al vientre 2 veces por semana. Pequeños botones que, al abrocharse, ajustan el nuevo traje hasta que te quede a medida. En la siguiente sección verás cómo Juana convierte esa misma respiración en un puente entre sus voces. Aspectos relacionales. Juana propone el turno de palabra: 5 minutos para que Diego hable sin interrupciones, 5 para que ella responda y así sucesivamente. Parece un juego infantil, pero es cirugía para la comunicación. Cuando ella mira sin corregir, Diego siente que aflora la frase desbloqueadora: «Cuando me miras y no corriges, me siento suficiente». Practicarlo en pareja es como aceitar engranajes. Cuanto menos chirrían, más fácilmente gira toda la maquinaria familiar. Esta noche, pon un cronómetro y prueba tu propio turno de palabra. Descubre qué frase emerge de tu silencio. Desarrollo del bebé con paralelos afectivos. A partir de esta semana, el ritmo cardíaco del bebé se apacigua al reconocer la voz de Diego, como si llevara una diminuta brújula auditiva que gira para orientarse hacia él. Del mismo modo, el corazón de un padre encuentra su norte cuando canta. Te propongo un experimento. Tararea tu canción de cuna favorita durante 60 segundos. Yo estaré guiándote en pantalla y observa cómo, al respirar juntos, se dibuja una curva invisible que enlaza 2 pechos antes de que los ojos puedan verse. ¿Qué objeto simbólico sellará ese vínculo? Lo revelamos en el cierre. Momento de escucha guiada. Más consejos prácticos. Cierra los ojos un instante. Inhala en 4, sostén en 4, exhala en 6. Deja que el sonido del mar arrastre la arena de tus preocupaciones.
Visualiza una brújula luminosa girando en tu pecho. Al detenerse, señala hacia el vientre de tu pareja. Ahora, abre la agenda mental y apunta 5 compromisos de la semana. Llamar a un amigo padre y robarle un consejo. Acompañar a Juana a su próxima cita médica. Preparar un objeto pequeño, tal vez esa brújula grabada, que entregarás el día del parto. Ensayar una frase puente de validación y leer 10 minutos sobre crianza respetuosa. Cuando termines, descarga la guía con 5 afirmaciones diarias. Es regalo de esta comunidad para recordarte que no caminas solo. Símbolo del mes. La cámara regresa a la habitación ya armada. Diego dibuja una brújula sencilla sobre la pared, justo donde la cuna descansa. En el centro, Juana pega la ecografía más reciente, como la rosa de los vientos que marcará su ruta. Y yo te digo, mirándote a través de la pantalla, ser padre no es llegar sabiendo, sino caminar afinando la aguja hacia el amor 1 grado cada día. Cuéntame en los comentarios cuál es tu miedo principal y la microacción que harás esta semana para volverlo tu faro. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. El próximo mes descubrirás por qué el silencio puede ser tu mejor consejero.